Salmo 52, versículos 6 al 9. Verán los justos y temerán, se reirán de él, diciendo: He aquí, el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Oremos. Padre, nuevamente gracias por esta hermosa porción de su palabra, por este hermoso salmo. Gracias, Padre, porque hemos podido llegar ya a la última parte. Y pedimos, Padre amado, que la obra de su Espíritu pueda hacer con cada uno de nosotros que ya tenemos a Cristo, que ya hemos comenzado, Padre amado, a caminar con usted. Señor, guíenos a través de su palabra, fortalézcanos, Señor, háganos crecer, háganos, Señor, cada vez más maduros y preparados, Señor, para su obra, para vivir para su gloria. Y si hay alguien que aún no ha conocido a Cristo, que pueda, Señor, por la obra de su palabra, por la obra de su Espíritu, ver en Cristo a su único Señor y Salvador. Padre, gracias por este hermoso momento. Guíenos a través de su palabra, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a terminar en esta ocasión este hermoso Salmo 52, en estos versículos 6 al 9, y vamos a decir en este día que el Señor es bueno con sus santos, aún en las pruebas. El Señor es bueno con sus santos, aún en las pruebas. Hemos visto hasta aquí en este Salmo 52 que tiene un trasfondo en la historia de David. De acuerdo al subtítulo del Salmo, leemos: al músico principal, masquil de David, cuando vino Doeg edomita y dio cuenta a Saúl, diciéndole: David ha venido a casa de Ahimelech. La historia entonces detrás, como hemos visto en este Salmo 52, es la ocasión cuando David estaba escapando de Saúl, se esconde en la ciudad de Nob, y Doeg, el malvado Doeg, este hombre que se siente poderoso, pero que lo es solamente en la carne, en las fuerzas de este mundo, fue para masacrar a prácticamente toda la ciudad de Nob. Niños, mujeres y sobre todo los sacerdotes de Dios. Y David se siente culpable de esto porque él se escondió allí y siguió. El malvado Doeg se siente poderoso, siente que tiene el poder en la tierra, pero es un poder solamente temporal. Y no es según Dios, sino que es según la carne. Y en medio de todo eso vimos en los versículos 1 al 3 que los hijos de Dios se glorían solo en la misericordia de Dios. David, en medio de esta terrible tragedia que él está viendo, él se da cuenta que este poderoso, este malvado Doeg se jacta como poderoso, pero él dice: no, la misericordia de Dios es continua. Tu fuerza es temporal, pero el poder de Dios es continuo, la misericordia de Dios es continua. Este malvado está todo el tiempo maquinando y pensando maldad y engaño con su lengua, porque su corazón es maligno. Recordemos que del corazón mana la vida. Aún el rostro es emanado por lo que hay en el corazón. Y de acuerdo a la abundancia del corazón también habla la boca. Este malvado Doeg maquina y habla maldad. Su lengua es una navaja afilada que hace engaño. El poder de la vida y de la muerte están en el poder de la lengua. Y este malvado hombre la usó para el mal. Vimos después en los versículos 4 y 5 que los que aman la mentira serán destruidos. Este malvado tiene una lengua perniciosa, es decir, devorador. Es una persona que destruye
con su maldad, con su lengua. Y eso fue lo que hizo, masacrando a tantas personas del pueblo de Dios por la persecución de también el malvado Saúl que quería acabar con la vida de David. Nuestro Señor Jesucristo dice que el inicio del asesinato es el enojo. Así parte todo. Las guerras, la maldad en el corazón de Saúl, envidiando, odiando a David y luego con el deseo de matarlo. Ese es el corazón perverso, maligno detrás de toda esta historia. David dice, por el momento pareces tener el poder, pero serán destruidos para siempre, es decir, no habrá remedio para personas malvadas como ellos. Serán arrancados de su morada, serán desarraigados de la tierra de los vivientes. Si usted no ha venido a Cristo, no piense que es muy diferente a Doeg o a cualquier persona malvada en el mundo. Si no tienes a Cristo, no tienes entrada en la presencia de Dios. Jesús es el camino al Padre. El Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Es el único Salvador suficiente, el único que con su muerte en tu lugar y en mi lugar es el único que nos puede dar la salvación y la vida eterna. Solamente Cristo te puede salvar. Ven a Él y no seas como Doeg o cualquier otro malvado que va a terminar desarraigado. Dijimos que la palabra desarraigar tiene la idea no solamente de cortar, no solamente de castigar, es más profundo. Es tomar una planta y sacarla de raíz para que se seque y muera. Pero este salmo no termina solamente con esto. Va a terminar con algo positivo. Vamos a decir en este día que el Señor es bueno con sus santos, aún en las pruebas. Así va a terminar este salmo, con este desenlace. David no solamente se va a quedar con lo negativo, con lo malvado que era este hombre, sino que a pesar de todo esto que nos pueda rodear, la maldad alrededor nuestro, las pruebas, situaciones muy difíciles, las consecuencias de pecado de nuestra propia vida o incluso de otros que muchas veces nos llega a nosotros, el Señor está al tanto de todo eso. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y aquí en medio de todo, David está diciendo, Señor, tú eres bueno con tus santos. En ti vamos a esperar, en tu nombre vamos a esperar, porque tú eres bueno. El Señor es bueno a pesar de todo. Pareciera que estuviera alejado en medio de la prueba. Estamos pasando un tiempo difícil y pareciera que el Señor no está escondido. Pareciera que no estuviera, pero el Señor siempre está ahí. Y aún en los momentos de mayor oscuridad podemos confiar y esperar en su nombre, de que Él es bueno con sus santos y que Él tiene un propósito eterno que quizás ni siquiera lo podamos comprender ahora, pero un día en la eternidad sí lo vamos a comprender y veremos la sabiduría perfecta de Dios. Así que confiemos, como David lo hizo en este tiempo, en medio de un tiempo de persecución, de muerte de otros, por lo que él cree su culpa, persecución en contra de su vida, a muerte también por Saúl. Pero David llega a esta conclusión en medio de todo eso. Señor, tú eres bueno a pesar de todas estas cosas. Dice el versículo 6 de este Salmo 52. Verán los justos y temerán, se reirán de él, diciendo. Qué interesante lo que dice aquí David. Verán los justos y temerán. Ahora David, el salmista, pasa a hablar de Doeg, a pensar en sí mismo. Ya se olvida de la prueba un poco. David ya deja de estar centrado en aquel malvado que le persigue, en aquel malvado que ha hecho tanto mal alrededor de él. Ahora David va a pensar en él mismo. David se siente parte de un grupo de santos, de los hijos de Dios, que seguirán confiando en Dios a pesar de todo. Los justos temerán al ver que la esperanza del malo es temporal, pero la del justo es eterna. Eso es lo maravilloso
Nuestra esperanza es eterna y tememos. Pensamos solamente en Él. Confiamos solamente en Él. No confiamos en otro. Como dice el libro de Job, capítulo 22, versículo 19, verán los justos y se gozarán. Los justos se gozarán, se alegrarán. Y ellos temen, como dice también el Salmo 119, 120, mi carne se ha estremecido por temor a ti, y de tus juicios tengo miedo. Los hijos de Dios solamente temblamos y nos arrodillamos delante de Él, tememos delante de Él. Dejamos de enfocarnos en el problema, dejamos de enfocarnos en lo que creemos que es más poderoso. No, nos enfocamos en Dios. Y a través de Dios solamente evaluamos cómo está nuestra vida y nos damos cuenta que estamos totalmente sujetos bajo el poder de Dios. Se reirán de Él, dice el versículo. Los malos como Doeg tendrán las risas de los justos previo a su calamidad definitiva. Los santos finalmente se gozarán, los santos finalmente incluso reirán en medio de la prueba. Eso es lo que le va a pasar a los malvados. Su maldad, el gozo de los malos, es temporal, dura un poco nomás. Es una sombra. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esos son los hijos de Dios, los que están en Cristo, los que hemos confiado en Cristo en medio de las pruebas. No tenemos temor de lo que nos pueda hacer el hombre, porque el Señor es bueno con sus santos, aún en las pruebas. Dice el versículo 7, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Este malvado Doeg, por considerar su fuerza maligna, terminará destruido. Aquí se le señala que fue un hombre que no puso en Dios su fortaleza. Este es un hombre que no confió en Dios. No como el apóstol Pablo en Efesios 6:10, cuando él dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Los malignos, aquellos que no han confiado en Dios, solamente descansan en su poder, en sus fuerzas terrenales, confían en la carne. ¿Es usted uno de esos, como Doeg, que confía en el mundo, en la carne, en sus propias fuerzas? Es un engaño. Usted solamente se está encaminando a un juicio definitivo, a una pérdida final. Solamente en Cristo hay vida eterna. Está la verdadera vida, la vida en abundancia. En Él está la verdadera libertad, la libertad del pecado. Libres para hacer el bien, libres por primera vez para hacer lo bueno, para servir a Dios, para vivir para Él. No como los que viven engañados, esclavos realmente de sus pecados, como Doeg. Finalmente será destruido. ¿Qué hace David? David no confía en eso, él confía en Dios. Pero este malvado, dice el versículo, sino que confió en la multitud de sus riquezas. Es un hombre que no confía en Dios, sino en sus propias fuerzas. Tiene puesta su confianza en las riquezas materiales que posee, pero como vimos en los versículos anteriores, él será destruido para siempre. Será asolado, arrancado de su morada, desarraigado de la tierra. Todo lo que él pueda tener, finalmente no lo llevará a ninguna parte. Por eso que no debemos confiar en las cosas materiales. El final de este tipo de personas será la destrucción. Hay un pasaje muy hermoso donde nuestro Señor Jesús nos enseña esto también en Lucas capítulo 15. Vamos un momento por favor a Lucas 15 y leamos desde el versículo 12. Dice así, y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré,
Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hasta ahí la lectura. Los verdaderos hijos de Dios son ricos para con Dios, no para las cosas de este mundo. Todo lo que está de este mundo, las riquezas de este mundo, aquí quedarán. Y lo que nosotros esperamos es cielos nuevos y tierra nueva. Como dice segunda de Pedro capítulo 3, este mundo con todo lo que hay será destruido, será sometido a fuego y Dios traerá una nueva creación. Por lo tanto, si todas las cosas de este mundo están destinadas a la destrucción, ¿por qué amar las cosas de este mundo? ¿Por qué centrarnos en las cosas de este mundo y dándole un lugar tan importante a las cosas materiales? Realmente nuestra mirada debe estar puesta en el Señor Jesucristo, como dice Pablo en Colosenses 3, poned la mira en las cosas de arriba. Jesús también lo dijo en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No como el malvado Doeg, que al final se le dijo necio. Confías en tus fuerzas, quieres los tesoros de este mundo, pero finalmente todo perderá, será destruido definitivamente. No hay ninguna esperanza para aquellos que además se mantienen en su maldad, como dice el versículo 7. Las fuerzas propias, el amor a las riquezas materiales hace que los hombres malvados como Doeg perseveren en la maldad. Convierte a las personas en necios. Es un error completo, total, aquellos que confían en las cosas materiales y no en Dios. Por eso el profeta Jeremías, por ejemplo, dice en su libro, capítulo 17, versículo 5, Jeremías 17, 5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Nuestra confianza debe estar en Dios, jamás en otras cosas, en el Señor, en su obra. No debemos poner el corazón en aquellas cosas, sino en el Señor, confiar en Él, no en las cosas de este mundo. Como dice Job también, capítulo 31, versículo 24 y 25, si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegraré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho. Eso es un gran error. No podemos amar las riquezas materiales, las cosas de este mundo, que es lo que perece a ese nivel, sino amar al Señor. Y si pasamos por una prueba como David, que está pasando un momento tan difícil, tan duro, David ha comprendido que el Señor ha tomado su vida como el joyero toma en el crisol el oro y lo somete a un horno de fuego, lo somete a altísimas temperaturas para derretirlo, para purificarlo y sacar toda escoria. Pero hay algo que se nos olvida. Este proceso de purificación, de limpieza, no es solamente para sacar las escorias. También aquel que purifica el metal precioso lo hace también para aumentar los quilates. El oro no solamente es purificado para quitar la impureza, es incluso nuevamente puesto a un proceso de calor y de refinamiento para aumentar sus quilates. Así que las pruebas no son solamente un momento de solo sufrimiento y para quitar aquellas cosas que están mal, sino que también para aumentar nuestro valor, para hacernos mejores,
para sacar lo mejor de nuestras vidas, pero para ponerlo para la gloria de Dios. No como Doeg, que solamente se mantiene en su maldad. No puso en Dios su confianza, sino que solamente él está pensando en este mundo y en su propia vida. No podemos ser así, usted no puede ser así. En Cristo debe poner su confianza. ¿La ha puesto ya? Si usted muriera en el día de hoy, ¿está seguro que va a la presencia de Dios? Solamente Cristo puede darle esa seguridad. No como el necio que acumuló tantas cosas para este mundo y finalmente murió y terminó lejos de Dios por la eternidad. No, mejor venga Cristo. Él es el único que realmente le puede salvar. El versículo 8 dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Qué hermoso lo que está diciendo David acá. Noten cómo deja de preocuparse de la maldad de este hombre. Deja de pensar en la prueba, en el sufrimiento y dice, Señor, tú tienes un plan y yo me considero de ahora en adelante como un olivo verde en la casa tuya. David aquí hace un contraste de su propia vida con la vida del malvado Doeg, mientras que Dios tomará a este malvado y lo desarraigará, es decir, lo sacará con raíz y todo para que muera, como dice el versículo 5, destruido. David, por el contrario, al tener al Señor y tener esta nueva visión de la vida que es en Dios, David es un árbol lleno de vida, arraigado a la tierra de Dios. Es interesante que David ocupe específicamente la idea de un olivo verde. El olivo es el árbol que simboliza a Israel. El aceite de oliva simboliza el Espíritu Santo de Dios y lo verde indica la vida y fuerza para dar fruto aún en tiempos malos. Así como el Salmo capítulo 1 también nos habla de aquel que está en Dios, apegado al Señor. Es un hijo de Dios que no se reúne con los malvados, sino que está totalmente arraigado en la palabra de Dios. Es como un árbol junto a aguas. Dice el Salmo 1, versículo 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué hermoso, este árbol siempre verde, porque es un árbol de hoja perenne, es un árbol que da su fruto a su tiempo y que está arraigado y bien alimentado en la tierra de Dios, por el río de Dios. Por eso que David dice, yo en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Así termina el versículo 8. Porque así como este malvado Doeg, la fuerza está en la maldad y en sus riquezas temporales, David es todo lo contrario, como olivo verde sembrado en Dios. Su fuerza está en la misericordia de Dios. Por eso que para David la única verdadera confianza, el único lugar digno para depositarla, es en el Señor, porque Él tiene el control eterno del tiempo y del mundo. En Él estaremos para siempre en la morada celestial. Por lo tanto, es mucho mejor confiar solamente en Él. Y termina así este salmo con el versículo 9. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Qué hermosa manera de concluir este salmo. Como en otra ocasión también el Salmo 145 dice, te exaltaré mi Dios, mi Rey, bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. También el Salmo 146:2 dice, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. David está llegando a esa conclusión. Señor, estamos sufriendo, estamos pasando una prueba, pero Señor, tú tienes un plan.
Y yo no soy lo más importante, tú eres lo más importante. Yo solamente soy un instrumento tuyo. Tú me quieres moldear, Señor, aquí estoy, ayúdame. Ayúdame que en medio de todo esto pueda verte a ti y alabarte para siempre y por todos los siglos. Voy a esperar en tu nombre. Recordemos que el nombre sagrado de Dios, Yahvé, significa el eterno, el que no cambia, el que siempre ha sido así, el que no ha sido creado, sino el Dios que es y del cual provienen todas las cosas. Esa es la conclusión de David, cuando dice, te alabaré para siempre porque lo has hecho así. Al ver que Dios está con él en el tiempo difícil ante enemigos crueles como Doeg, es que pone su confianza solo en Dios. Todo esto resulta en alabar a Dios. David descansa en que Dios ha hecho todo, todo está en sus manos, tiene el control y así David adorará a Dios sin condiciones y esperará en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Claro, porque Él es el Todopoderoso, sólido, que no cambia por nada, por absolutamente nada. Hemos visto, para terminar en el día de hoy, en este hermoso Salmo 52, versículos 6 al 9, que el Señor es bueno aún en las pruebas. El Señor es bueno con sus santos, aún en las pruebas. Pongámonos en los pies de David, en la circunstancia que él vivió. El Señor fue fiel con él. Hermanos amados, seamos iguales nosotros. No importa lo que pueda estar pasando a nuestro alrededor. Fijemos nuestra mirada solamente en Él. Confiemos solamente en Él. Y aunque todos estén desobedeciendo, aunque todos quizás estén apartándose del camino, los verdaderos hijos de Dios perseveran a pesar de todo. No se dejan amedrentar. Creen de todo corazón en aquel que les limpió y salvó. Y nada los hace cambiar de opinión. Y por temor no la cambian. Se quedan con su fe verdadera en Cristo. Porque el Señor es bueno con sus santos, aún en las pruebas. Mantengámonos obedientes y fieles en este tiempo difícil si lo estamos pasando. Y el Señor a su tiempo abrirá las puertas para sus planes, para lo que Él tiene para nosotros. Gracias al Señor por su palabra y este hermoso salmo. Podemos ver que en su gracia está todo. Nos gloriamos solamente en Él. Los malvados serán destruidos finalmente. Y Él es bueno con nosotros. Quedémonos con Él. Él va a hacer su obra a su tiempo. Vamos a orar.